surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecido con toda bendición, qué gozo poder estar con ustedes en este día miércoles 13 de agosto, poder compartir con ustedes la palabra de gracia. Nos sentimos contentos por todas las cosas que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Quiero recordarles que estamos llevando un régimen de alimento espiritual y emocional para nuestra vida, la cual hemos llamado alineando mi mente con la mente de Cristo, alineando mi mente con la mente de Cristo. Ya vamos en el día 7, pero me llama la atención que hay muchas personas que están leyendo los pensamientos, otras que nos han pedido que se los enviemos, y agradecemos a Dios el que esto esté ayudando para nutrir tu vida y tu espíritu y tu mente. Así que si usted puede compartirlo con otros, hágalo por favor. Así como compartimos varias cosas, podemos compartir estos pensamientos. Acuérdese, vamos ya, mañana es el día 8, así que estamos listos para seguir caminando. Y no importa que ya vayamos en el día 8, si usted tiene a alguien, pues compártale desde el día 1 para que ellos lleven la misma secuencia, aunque ellos terminen después. Bueno, el domingo tenemos un tema interesantísimo, un tema que no me cabe duda que el Señor me lo dio, porque sé que va a ser un parte de agua, sé que va a ser un tema que va a revolucionar, sé que va a ser un tema que va a despertar muchas cosas, sé que va a ser un tema que me va a traer algunos problemas, pero Dios ha puesto en mí hablar sobre este tema. Y quizás el tema no le parezca muy, ahora sí que habitual, pero es un tema que lleva una enseñanza tremenda. El tema es Doña Carlota. Doña Carlota. ¿De qué vamos a hablar? No se pierda el domingo y escuche el tema Doña Carlota. Bueno, vamos a continuar ahora sí con el tema de esta noche, para la cual Dios nos ha reunido aquí para salir edificados. En días pasados, mientras que estaba aquí mi amigo Martín, estando comiendo en la mesa de mi casa, su casa de ustedes, él nos hizo una pregunta a toda la familia. Estaba mi esposa, estaban mis 2 hijos, y de repente él nos dice: si ustedes tuvieran que tomar una decisión de cambiarse de ciudad, ¿a dónde se irían? Inmediatamente fue algo que ni nos pusimos de acuerdo, los 4 estuvimos de acuerdo, y al unísono nuestra respuesta fue la Ciudad de México. Hemos vivido ya ahí por 2 ocasiones en la Ciudad de México, y después yo me quedé pensando, bueno, es que hemos tenido buenas experiencias, por eso anhelaríamos volver a vivir en la Ciudad de México. Las veces que hemos estado ahí ha sido ciudad de procesos, pero en medio de esos procesos Dios nos ha ayudado y nos ha enseñado y nos ha hecho amar esa ciudad. Terminando de comer, yo voy a seguir trabajando, y cuando estaba trabajando hubo una voz así en mi mente que me dice: no, no es la Ciudad de México, es donde estás, y donde estás te haré florecer. ¡Wow! Me impactó mucho. Donde estás te haré florecer. Muchas veces nosotros tenemos muchos planes para nuestra vida, y hasta la palabra dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y Dios tiene misterios tan grandes como llevarnos. No siempre donde estás es el lugar donde deseas estar, pero es donde Dios te ha puesto para estar. Quizás puede ser un trabajo, una ciudad, una casa,
una amistad, una relación, X cosa. Donde estás, Dios te hará prosperar, Dios te hará florecer. Pero cuando no estamos conformes donde estamos, esto puede generar incertidumbre. Yo no estoy diciendo que yo no estoy conforme donde estoy actualmente. Sí, pero hay algo que usted va a entender en el transcurso de este mensaje, de la importancia de enamorarte, apasionarte del lugar donde estás, el trabajo donde estás, las circunstancias donde estás pasando, porque cuando tú aceptas esa realidad, Dios te catapulta a una nueva realidad. Ahora, ¿por qué? Porque si tú no estás contento donde estás y conforme donde estás, tú nunca vas a florecer. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Y vivir con incertidumbre es como caminar en un terreno inestable y cada paso lo damos con miedo, sin dirección clara. Y muchas veces eso nos empuja a tomar decisiones apresuradas que después tenemos que lamentar. Cuando actuamos desde el temor, de la ansiedad, o lo hacemos de forma impulsiva, basado más en la emoción del momento, más que en la sabiduría de Dios, luego tenemos que lamentar haber tomado decisiones y vienen consecuencias. Cuando escuchamos la palabra florecer, no sé usted, pero suena como alentador, como esperanzador. Sin embargo, lo que a veces olvidamos es que para florecer hay un proceso. Y ese proceso tiene un tiempo que no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Dios puede prometer fruto, pero no siempre lo vemos inmediatamente. Ese es el problema del ser humano, que queremos ver el fruto inmediatamente y no sabemos esperar los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en silencio, preparando la raíz antes de mostrar la flor. Hace muchos años que yo vivía en la ciudad de Dallas, habíamos adquirido una casa nueva y desde que yo era niño, en mi casa de mis padres había un árbol de guayabas, un guayabo. Y ese guayabo a mí me trae gratos recuerdos. Así que cuando compramos esa casa en la ciudad de Dallas, lo primero que yo quise hacer es comprar un árbol de guayaba y ponerlo en el patio de mi casa. Y lo puse. El guayabo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero solo daba una flor, unas florecitas blancas, pero no daba fruto. Y a mí me preocupaba porque el árbol seguía creciendo, mas no daba fruto. Y ya me estaba desesperando y decepcionando que yo quería ver guayabas y no me daba fruto. Y un día visitando a mi madre, y ahí estaba mi abuela, aquí en Mexicali, le platiqué la historia sobre el árbol de guayabas. Y mi abuela me dijo estas palabras: hijo, creo que lo que hace falta es que platiques con el árbol, le hables al árbol y le digas que tu mayor ilusión es que te dé guayabas. Así que habla con él, háblale con cariño y no solo estés diciendo todos los días: es que ese árbol no me da guayabas, solamente da flores y tira las flores y no da fruto. Y así quedó. Un día, en la mañana, estando levantándome y tomando algo por la mañana, vi al fondo el guayabo con sus mismas características. Recuerdo que era como un mes de mayo. Y cuando lo vi, me acordé de lo que mi abuela me había dicho, tomé una silla, fui, me sentía como un tonto ir a hablar con un árbol. En mi lógica humana decía: ¿cómo voy a hablar con un árbol? Pero agarré una silla, la puse a un lado, me daba sombra y le dije: mira, guayabo, no fue nada cariñoso, mira, guayabo, ya tienes tiempo aquí, estás ocupando un espacio y no das fruto, solo das una flor y no das fruto. Y la verdad, estás ocupando un buen espacio
que lo pudiera yo ocupar en otra cosa. Así que si esta temporada tú no das guayabas, te voy a sacar de aquí. Esa fue mi plática, quizás burda, tonta, agresiva. Me levanté de la silla, me fui y cuando ya me iba yendo, volteé y dije, ya te dije que esta es tu temporada de dar fruto. Y cuando ya me retiré de ahí, pasaron tiempo, olvidé mi plática, pero al pasar de los días, ¿qué cree que pasó? El guayabo empezó a dar fruto y eran unas guayabas rosas por dentro, exquisitas y dulces. Y exactamente es aquí donde yo quiero hablarles que el lugar donde ese guayabo estaba era el lugar exacto para dar fruto, pero había que hablarle, había que decirle. Y esto mismo es lo que Dios te quiere decir en esta tarde, que el lugar donde estás, ahí te hará florecer y darás mucho fruto. No te muevas, quizás hasta hoy nada más ves florecitas blancas, pero no ves fruto de tu trabajo. Quizás ves solamente como que va a dar fruto algo y se atora, como que un proyecto va a despegar y no funciona. Y tú dices, ya me cansé de estar esperando. ¿Será que estoy en el lugar equivocado? Y no, mi amigo, aunque el proceso parezca tardar, aunque la incertidumbre quiere empujarte a cambiar de lugar o de camino, el Dios que te plantó ahí donde estás actualmente, en tu casa, en tu trabajo, en la ciudad donde estás, te hará florecer en el tiempo preciso. Dios le habló al profeta Jeremías, a través del profeta Jeremías, al pueblo de Israel, en el capítulo 29, verso 4, y le dice, yo, el Dios de Israel, yo, el Dios de María, el Dios de Alfonso, el Dios de Arturo, el Dios de Pedro, el Dios de Alberto, el Dios de Eric, el Dios de Itzel, el Dios tuyo, yo te llevé a ese lugar. Jeremías decía, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, les está hablando y les estaba diciendo, Dios no pone donde no debemos estar. Dios pone donde debemos estar. Aunque ese lugar pareciera un castigo, un exilio doloroso, la Escritura nos muestra que no fue por accidente ni por error que estuviese ahí Israel. Dios mismo dijo, yo fui el que te puse aquí. Esto nos enseña, amigo, una verdad profunda para nuestra vida hoy en día. No importa si donde estás ahora es producto de una decisión apresurada o por la circunstancia o por algo difícil que pasaste o por un cambio inesperado o por culpa de alguien, déjate de verlo así y mejor empieza a declarar, estoy donde Dios quiere que esté y aquí Él me va a hacer florecer. Quizás te sientas atrapado, confundido o frustrado por no entender el propósito de donde estás, pero recuerda que el Señor no pierde el control ni permite que estemos en un lugar si no hubiese un propósito divino. ¿Por qué? Porque en todas las circunstancias y en todos los momentos, Él está obrando en medio de las situaciones para formarte, para prepararte y sobre todo para que en el lugar donde estés florezcas y des mucho fruto. En el lugar donde estás en este momento, ahí te hará florecer. En el lugar donde estás, ahí va a venir tu milagro. En el lugar donde estás, ahí va a llegar la prosperidad. Pero tienes que aceptar y decir, estoy donde Dios me ha puesto, no donde las circunstancias, no donde los problemas, no donde yo tomé una decisión equivocada, no por culpa de mamá, papá, de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo, no, yo estoy porque Dios me puso aquí, no fue un accidente, no fue una casualidad, es Dios quien
te planeó en este tiempo y en este lugar, y en su tiempo perfecto te trajo, y Él hará que florezcas y vendrá prosperidad en abundancia, de manera que te sorprenderás de lo que Dios va a hacer. No sé si recibes esta palabra. Yo quiero que digas conmigo: estoy donde Dios me ha puesto y no me moveré hasta que no florezca. Qué bello. Sabe, yo he aprendido a través de los años que Dios sabe exactamente dónde estamos, pero solo falta que tú aceptes el lugar donde estás y que Dios fue el que te puso, y entonces serás prosperado. Espero que hayas captado esto. Dios sabe exactamente dónde estás. Solo falta que tú aceptes dónde estás, ames donde estás, glorifiques a Dios por donde estás, y Dios, cuando vea esa actitud tuya, entonces Él te va a empezar a prosperar por haber aceptado el lugar donde estás. Mis amigos, a veces creemos que estamos fuera del plan y hasta decimos: Señor, ¿será tu plan que yo esté aquí? ¿Será tu propósito? ¿Será tu voluntad? Porque el lugar donde estamos no es el que jamás nos hubiésemos imaginado. Yo siempre decía, desde el día que salí de Mexicali allá por 1985, 86, yo siempre decía: a Mexicali no regreso más. Ni me imagino regresar. Y cuando a mí me preguntaban, yo decía: ni me imagino estar en Mexicali. Pero Dios decidió que yo estuviera aquí. Y estoy aquí para que me escuches. Estoy aquí para hacer resurgir a muchos. Estoy aquí para levantar a otros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos recuerda que no hay sitio donde Dios no pueda glorificarse en ti, en mí. Si Dios nos puso aquí, Dios se va a glorificar en nosotros. No estamos aquí por accidente, no estamos aquí porque Dios se olvidó de nosotros. Estamos aquí con un propósito. Estás en la casa donde estás con un propósito. Estás en el trabajo donde estás con un propósito. Estás con la familia que estás con un propósito. Y Dios no te va a mover de ahí hasta que su propósito se cumpla. Mira, el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Imagínate tú el dolor que él estaba ahí por causa de su historia, por causa quizás de cosas equivocadas. Pero ahí donde estaba, Dios lo había permitido que llegara, y por eso les dice: yo te he puesto aquí. Yo te he traído aquí. Oye, qué doloroso. ¿Cómo se los va a llevar de esclavos? Pero me llama la atención el capítulo 29, verso 5. Leamos conmigo la ordenanza que el Señor le dice: miren, háganle como le hagan lo que dice, ya están aquí, ya que están ahí, en vez de lamentarse, en vez de llorar, mire la ordenanza que le da: construyan casas, vivan en ellas, cultiven sus granjas, coman los frutos que ahí se den, cásense, tengan hijos, no dejen que su población disminuya, asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Aun cuando no entendían por qué estaban en Babilonia, el Señor les dice: mire, ya que están ahí, ya que estás donde estás, ya que estás en el trabajo, ya que estás en la familia, ya que estás en esa ciudad que nunca hubieses pensado, déjate de lamentarte y empieza a construir algo positivo. Empieza a sembrar, empieza a dar fruto. Empieza a ser familia, empieza a ser amigos, dice: cásense, tengan hijos, no dejen que su población disminuya, no, al contrario, asegúrense de que sus hijos, sus hijas crezcan, se casen y tengan hijos. Con estas palabras, mis amigos, Dios está declarando claramente: yo los puse ahí y ahí
van a prosperar, así que dejen de culpar a otros o a las circunstancias, o si hubiéramos hecho esto, o si yo no hubiera hecho esto. No, 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 eso no sirve para vivir. El pasado ni el arrepentimiento nos hace disfrutar los planes que Dios tiene, porque son cosas del pasado. Dios te está diciendo en esta noche que pongas tu corazón donde estás, que establezcas no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional, en lo práctico, en lo material, y que empieces a actuar, que construyas, que cultives, que formes familia, que creas vida y que prosperes, porque ese es el lugar en que el Señor te ha puesto. Quizás el mensaje para Israel era fuerte, pero era claro. Y Dios quiere que tú también lo tomes para ti y te comprometas que en el lugar donde te plantó, ahí vas a prosperar. El lugar donde te plantó, ahí vas a dar fruto. El lugar donde te plantó, ahí te va a multiplicar, te va a hacer crecer y sobre todo va a bendecir tu familia. Pero déjate de maldecir la casa donde estás, déjate de maldecir y decir qué casa tan vieja, qué casa que no tengo lo que quisiera tener. No, 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 Señor, tienes que aprender a bendecir el trabajo. Este trabajo no me gusta. Si tú no aprendes a bendecir y estar conforme con lo que Dios te ha manifestado hoy, está muy lejos tu prosperidad. Para ser llevado a la prosperidad y a la bendición, tenemos que glorificar dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y olvidarte de las demás cosas. Dice que Marco Polo, y algunos le añaden esto a Hernán Cortés también, que cuando llegaron a Asia y el otro a América, dice que lo que hicieron fue quemar las barcas para que no hubiera regreso y que donde estuvieran se pusieran a trabajar. Mi amigo, tienes que quemar todo deseo de hacer otras cosas si donde estás no ha sido prosperado, porque si no, donde vayas no prosperarás. Prosperarás donde estás, prosperarás en la casa que estás. Esa casa que tienes hoy es la que te va a llevar a una mayor. Ese trabajo que tienes hoy es el que te va a llegar a otro mayor. Esa ciudad donde estás es en la que Dios te puso y no serás movido de casa, trabajo, amistades y familia hasta que no aprendas a estar contento donde Dios te ha puesto. No te quedes lamentando, no vivas en la incertidumbre ni en el arrepentimiento. Estás donde Dios te puso y Él tiene un propósito específico y una bendición para ti en ese lugar donde está. Brilla. Cuando yo era niño se cantaba una canción, dice, brilla en el sitio donde estés. Es el momento de echar raíces, es el momento de florecer. Qué tremenda palabra. Cuando Dios me hablaba a través de esto, me impactaba. ¿Sabe usted por qué? Porque florecer y dar fruto no depende del terreno, sino de la raíz. ¡Wow! Y esto lo aprendí ayer. Mi esposa y yo andábamos jugando la de jardinero. Y andaba mi esposa trasplantando unas sábilas de un lugar para otro y poniéndolo en el jardín de la casa, en una área. Y en eso estábamos sacando una sábila para plantarla en nuestro lugar. Y yo volteo y le digo a mi esposa, amor, nada más no le cortes la raíz porque la esencia de la planta es la raíz y donde la pongamos va a prender. Y ahí el Señor me habló a mi corazón. ¿Te das cuenta? Florecer y dar fruto no depende del terreno, sino de la raíz. ¡Wow! El sistema del mundo, el sistema religioso, te dirá que para florecer, porque desde niño yo mismo lo escuché y lo llegué a predicar, que para florecer necesitas estar en el lugar correcto, en las condiciones correctas, con las personas correctas, para que puedas florecer. Pero en la gracia Dios nos cambia todo y en la gracia el Señor nos dice, no, donde estés,
yo te haré florecer, porque la palabra nos muestra que florecer es por estar conectado a la vida en Cristo y no porque el clima sea favorable o el terreno sea fértil, porque aún en el desierto Dios te hará florecer. El Espíritu de gracia nos revela una verdad fundamental: floreces porque estás conectado a la vida, que es Cristo, no por las circunstancias ni el clima a tu alrededor. Todo está en Cristo, no en los golpes de suerte, no en los terrenos, sino que donde estés, ahí, en ese lugar, ahí Dios te hará florecer. Mi amigo, imagínate qué trágico sería que nuestra prosperidad depende de donde estemos en otro lugar. No importa si el ambiente parece adverso o los pronósticos no son tan favorables. Si estás arraigado en Cristo, la vida siempre va a dar fruto. Jeremías decía en el capítulo número 17, verso 8, dice: serás como árbol plantado junto a las aguas, vida, que junto a la corriente echará, que dice, sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Los que vivimos aquí en Mexicali entendemos, aunque venga el tiempo del calor, hemos estado a 56 grados en días pasados, y aquí mismo vamos a florecer. Aquí mismo hay vida. ¿Por qué? Porque estamos aquí por la bendición del Señor. ¿Cuántos personajes de la Biblia Dios los hizo florecer en el lugar donde estaban? ¿Cómo podemos olvidar un José que fue vendido, que fue encarcelado, pero en medio del exilio y la injusticia, ahí Dios lo prosperó, lo levantó como un líder en Egipto? Que si que José hubiera dicho, ay, es que estoy en una cueva, ay, es que estoy en la casa de Potifar, ay, es que otra vez estoy en la prisión, No, Dios lo hizo prosperar en el lugar donde estaba. Daniel mismo, vivo en Babilonia, permaneció fiel y floreció espiritualmente en sabiduría, ganando la confianza de los reyes. En el lugar del cautiverio, Dios hizo subir a Daniel. Nehemías igual, en el lugar de su ruina y de su desolación, ahí Dios lo hizo prosperar. Pablo floreció en una cárcel. Mi hermano, tienes que aprender algo importante. Si tu raíz está en Cristo, tu fruto no depende del clima, sino de la vida que viene del Señor, sino de la vida que Dios nos ha dado. Que donde estemos, ahí floreceremos. Donde Dios te hará florecer es donde te ha puesto el día de hoy. Dios siempre usa lo que pareciera tu peor etapa como tu mejor temporada. Yo lo he vivido. Wow, a veces parecemos que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Pero es ahí donde Dios lo torna para bien. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ahí está el requisito, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dos aspectos. Uno, los que aman a Dios y los que son llamados. Dice, Él hará que todas las cosas nos ayuden para bien. ¿Sabe? Que desde niño yo crecí entendiendo y escuchando que muchas veces Dios no te bendice por tu condición. El sistema religioso es lo que dice que lo negativo en nuestra vida es solo como consecuencia de nuestros pecados y que estamos condenados a cargar con ellos, pero Dios
nos muestra una realidad distinta completamente. Incluso lo negativo, aún lo que parece consecuencias de tus errores o caídas, Él lo puede tornar para bien si estamos sembrados, si permanecemos en su gracia. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, en el lugar donde estás te haré florecer, no es promesa de comodidad, sino de propósito. Tal vez estás viviendo una situación que no planeabas, una circunstancia que no buscabas. Estás en un trabajo, estás en un lugar difícil, una ciudad que quizás nunca te imaginaste estar, o viviendo en una casa que no deseas estar, pero ahí Dios la va a tornar para que sea la plataforma de donde tú despegues. Pero ahí no te muevas, es ahí, porque Dios puede abrir puertas, darte influencia y mostrarte su gloria y en un solo día tornarlo todo para bien. Yo tuve una experiencia que después de perder mi trabajo, Dios me enseñó un principio y fue, no siempre Dios cambia el lugar para bendecirte. A veces te bendice para que cambies de lugar. Lo vuelvo a repetir, no siempre Dios cambiará el lugar para bendecirte, sino te va a bendecir para que cambies de lugar. ¿Está entendiendo? El día que Dios te quiera mover de donde estás, te va a mover bendecido. O sea, en pocas palabras, te lo voy a decir coloquialmente, te va a mover porque el lugar ya te quedó chico de tanta bendición que tienes y tienes que expandirte. Pero ¿qué es lo que nos limita entonces? La incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es enemigo del fruto. Hoy estamos emocionados, mañana estamos tristes, hoy estoy convencido de que esta es mi casa, hoy estoy convencido de que este negocio Dios me lo dio, hoy estoy convencido que estoy feliz aquí, este es mi trabajo con el que el Señor me bendijo y por 2, 3 circunstancias o porque se cerraron los cielos de repente, decimos, creo que estoy fuera del plan de Dios. No, mi amigo, tienes que aprender a ser estable en tus emociones. Por eso Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos tus caminos. Cuando yo veo personas que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, hoy tienen planes de estar, mañana no tienen planes de estar, hoy están contentos con su casa, mañana se están quejando con ella, hoy bendicen su trabajo, mañana están hablando de todo el trabajo. Tú estás lejos de alcanzar el fruto para tu vida. Hay una enseñanza poderosa. La incertidumbre nos lleva a actuar por miedo. Y el miedo siempre distorsionará nuestra visión y nos hará tomar malas decisiones. Un corazón inestable, mis amigos, no puede florecer, porque cada cambio de dirección interrumpe el proceso de crecimiento por nuestra inestabilidad. Yo te sugiero que antes de tomar una decisión en medio de la duda, detente y ora y espera en el Señor la respuesta. No te muevas, nada más porque lo sientes. Muévete porque Dios te dijo que era el momento, pero no en incertidumbre. Segunda enseñanza que yo aprendo aquí es, florecer requiere un proceso invisible. Florecer requiere un proceso invisible. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos. Hay una coma. Dice, pues, hay otra coma. Y dice, de hacer bien. ¡Wow! A mí me llamó la atención este pasaje porque está diciendo, no te canses de hacer las cosas bien. Donde estés, hazlos bien. Donde estés, vive bien. Donde estés, gózalo bien. Donde estés, valorízalo bien. Y luego dice Pablo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¡Qué tremendo! Tu fruto está pronto a venir, pero si desmayas en tus pensamientos, ese fruto se detiene. Es más, hay muchas bendiciones que ya están listas para ser soltadas, pero es tu incertidumbre las que las ha detenido. Es tu inestabilidad la que ha retrasado el plan de Dios.
¿Por qué? Porque Dios trabaja primero en lo oculto, en nuestras raíces, primero en las raíces, antes de manifestar lo visible. El hecho de que no veas fruto aún no significa que no está sucediendo algo en el fondo. Ahí es donde Dios está trabajando. Y te animo a evaluar tu vida, no solo por lo que ves externamente, sino por lo que Dios está formando en ti. Está formando carácter, está formando fe, está formando paciencia. Y tercer cosa y termino. El lugar correcto es donde Dios te plantó, no donde tus emociones te están dictaminando qué hacer. Jeremías 17, versos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en el Señor. ¿Confiar en qué? Que donde estás es donde Dios te puso. No fue un accidente ni una decisión propia. Dios propició para que estuvieras ahí. Dice, bendito el varón que confía en el Señor, en Jehová, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que va a dar fruto. No siempre necesitamos cambiar de lugar. Más bien necesitamos cambiar nuestra disposición para poder dar el fruto necesario. Entiéndelo. Dios te plantó en un entorno específico porque ahí quiere mostrar su gloria y engrandecerte, y que el día de mañana tu familia pueda decir, mira la casa donde estaba y ahora donde Dios lo tiene, mira el trabajo donde estaba y ahora donde lo tiene, mira el lugar donde fue y mira cómo regresó próspero, bendecido, en abundancia. En vez de quejarte del lugar o la temporada, pregúntale al Señor, ¿qué fruto quieres que dé aquí? ¿Qué fruto quieres que muestre donde yo estoy? ¿Qué fruto quieres que dé a los que me rodean en el lugar donde estoy? Y comienza a sembrar, a cultivar lo que Él te ha confiado. Mis amigos, no subestimes el lugar donde estás. El mismo Dios que hace brotar flores en el desierto hará brotar fruto en tu vida donde otros solo ven sequedad. Dios hoy te dice, hijo, no necesito cambiarte de lugar para bendecirte. Mi bendición hará que en el lugar donde estás cambie por causa de que yo estoy en ti. Dios no se equivoca, ni se ha equivocado el haberte plantado donde estás. Jesús le dijo un día a sus discípulos en Juan 13:17, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Puede quizás que no entiendas todo ahora, pero si permaneces, llegará el tiempo en que tu vida será como ese guayabo que yo tenía sembrado. De pronto florecerá y tu fruto será hermoso, dulce y abundante. Tienes que hablarle a tu guayabo, tienes que hablarle a tu casa, tienes que hablarle a tu trabajo, tienes que hablar al lugar donde está. Lo aprendíamos el domingo. Así dice el Señor, no te muevas de ese lugar, porque el lugar donde estás, ahí vas a florecer. Es el momento que te levantes, es el momento que te enamores. Y yo te exhorto para que en esta misma noche tú vayas y le digas a tu casa, si es posible, salte afuera de tu casa y dile, en este lugar donde estoy, me va a hacer bendecir el Señor y te voy a recordar siempre como el lugar donde Dios utilizó para formarme. Ve a tu trabajo el día de mañana y háblale, en este lugar no me voy hasta que tú no me hagas dar fruto, y el día de mañana me acordaré que de aquí me llevó a mucho más abundante. Es tu momento de prosperidad. Háblale, porque el lugar donde estás es donde Dios te hará florecer. Mis amigos, ¿por qué en esta hora no te unes conmigo en esta oración y le dices al Señor? Yo te pediría que de favor hicieras esta oración. Dile, Padre amado, hoy reconocemos que muchas veces hemos querido movernos por la presión, la incertidumbre y el miedo.
Perdónanos, Señor. Perdónanos por esas decisiones impulsivas que hemos tomado y que no han hecho otra cosa más que atrasar el fruto de mi cosecha. Pero hoy he entendido que donde estoy es donde tú me has puesto. Y hoy decido permanecer en el lugar donde tú me plantaste, confiando en que tú darás el crecimiento y me harás dar mucho fruto. Solo te pido que me fortalezcas, que me ayudes a tener paciencia para esperar, fe para no dudar y visión para ver lo que tú estás haciendo, aunque quizás en este momento yo no lo esté viviendo. Ahora dilo fuerte, declaro que en el tiempo perfecto nuestra vida florecerá y dará fruto abundante para la gloria de tu nombre, para que la gloria sea tuya y no mía, de que en el lugar que me pusiste, a pesar del desierto que se veía, ahí me hiciste florecer. Ahora dilo conmigo, en el lugar donde estoy, Dios me hará florecer. No viviré con miedo, ni con incertidumbre, mi confianza está en el Señor. Aunque no lo vea aún, sé que mi fruto está en camino. No me moveré por mis emociones, no me moveré por la voz, yo me moveré por la voz de Dios. Yo soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mi hoja no cae y todo lo que hago prospero. Declaro que mi mejor temporada está por florecer y va a llegar en el nombre de Jesús. Mis amigos, recibo que esta palabra haya confirmado lo que Dios ya venía inquietándote. No te muevas. Esperabas una respuesta, aquí está. No te muevas del lugar donde estás, porque ahí Dios te hará florecer. Bendecido con toda bendición. Resurgiendo en